Hola, bienvenidos a un video más de su canal de teorías y modelos de enfermería. Hoy vamos a abordar el modelo de Martha Rogers, seres humanos unitarios. Bueno, si hubiese que realizar una descripción de Rogers, se usarían los siguientes términos calificativos como estimuladora, desafiante, controvertida, idealista. Martha Rogers fue sobre todo una visionaria y científica nacida en 1914. Ella fue licenciada en enfermería, maestra en salud pública y doctora en ciencias. Bueno, Martha Rogers se considera una visionaria, se considera una de las cabezas pensantes más innovadoras de la enfermería. Y puesto que nos regaló esta teoría fabulosa que sintetiza grandes teorías paralelas y que actualmente estamos viendo confirmarse con los nuevos modelos de la física cuántica y la biología cuántica. Lo más importante creo que de esta teoría es que nos enseña a ver al ser humano como un ser que no se puede fragmentar, como un todo indivisible en sus esferas social, física, espiritual y mental. Esta visión holística es lo que hace tan especial a esta teoría. Bueno, ella realmente como fuentes teóricas toma conceptos de la antropología, de la psicología, de la sociología, de la astronomía, de la religión, de la filosofía, de la historia, etcétera. O sea, toma muchas referencias de muchos eh, otros autores y otras disciplinas para crear un modelo que ella le llama el modelo de los seres humanos unitarios, pero principalmente podemos decir que tiene referencias el modelo a Florence Nightingale en cuanto a la interacción con el entorno y la influencia del entorno. Eh, Tiene mucha influencia de von Bertalanffy en la teoría general de sistemas, de la teoría de la relatividad de Albert Einstein y sobre todo de la física cuántica. Bueno, vamos a repasar los principales conceptos y definiciones de este modelo. Tenemos los campos de energía, que pueden ser humanos o del entorno. Para Martha Rogers, ambos somos campos de energía infinitos. Los seres humanos, cada uno es un campo de energía que está en constante interacción con el campo de energía del entorno. Y pues la salud y el bienestar se consideran un resultado de la armonía entre estos campos de energía del humano y del entorno. Por otro lado, tenemos el concepto de patrón. El patrón es lo que le da la identidad a cada campo. Es lo que hace que cada campo sea único y lo que permite reconocer a cada campo. Entonces, reconocer estos patrones es crucial para poder personalizar el cuidado que las enfermeras le damos a nuestros pacientes. O sea, el patrón es las características individuales de cada campo humano, es decir, de cada persona y del entorno. En cuanto al universo de sistemas abiertos, pues los seres humanos somos un sistema abierto que está en constante intercambio de información con otro sistema abierto que viene siendo nuestro entorno. Y finalmente tenemos la pandimensionalidad. Este concepto es uno de los conceptos más profundos del modelo porque pues hace referencia a que la realidad trasciende las dimensiones del tiempo y el espacio tal como los conocemos y se refiere a esta forma de percepción que está mucho más allá de las limitaciones físicas. O sea, la pandimensionalidad hace referencia a todas esas experiencias subjetivas y emocionales y sobre todo espirituales que puede tener cada persona en este mundo. Bueno, vamos a ahondar en cada concepto del metaparadigma. Bueno, para Martha Rogers, la enfermería es esta práctica profesional que va a intentar fomentar una interacción armoniosa entre el campo del ser humano y el del entorno.
con el propósito de reforzar la integridad del campo humano y pues conseguir su máximo potencial de salud. Pues bueno, para Martha Rogers la salud es un valor que está definido culturalmente, o sea que es relativo, que va a variar de un momento histórico y en la cultura va a ser diferente, pero sí se considera un indicador de cómo se está comportando la energía del campo humano y el campo del entorno. Y por su lado, pues el entorno es este campo de energía irreducible, pandimensional, que pues tiene obviamente su propio patrón, así como el patrón de las personas, de los seres humanos, y son campos que son infinitos y se van modificando constantemente conforme van interaccionando con los campos de energía humanos e incluso con otros campos de energía. Y bueno, pues la persona, ya lo repetimos antes, pero lo vuelvo a explicar, pues la persona se considera este campo de energía que es a la vez un sistema abierto que está en un proceso continuo de intercambio de información con su entorno, en este fenómeno que también Rogers le denomina integración, o sea, el campo de energía humano se integra con el campo de energía del entorno. Y también habla de que los seres humanos somos infragmentables, o sea, somos en nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual está profundamente interconectada y eso es algo que podemos ver, por ejemplo, en el caso de una persona con hipertensión arterial, que claro que tiene que hacer cumplir con un tratamiento farmacológico, con indicaciones médicas, pero también necesita regular sus emociones, porque pues sabemos que un brote emocional puede considerar un brote de ira, una preocupación excesiva, puede condicionar una subida peligrosa de las cifras de tensión arterial, por ejemplo, ¿no? Y pues eso está interrelacionado. O sea, y lo mismo pasa con las personas con diabetes y lo mismo pasa con otra serie de enfermedades que vemos que están sumamente relacionadas con el estado emocional y muchas veces nuestro estado emocional está muy, muy, muy condicionado a nuestra salud espiritual. Entonces, poder ver al ser humano desde esta perspectiva en la que es un todo integrado, es uno de los regalos más importantes que nos ofrece Martha Rogers con esta teoría de los seres humanos unitarios. Bueno, para Martha Rogers, los seres humanos somos seres que estamos en constante cambio y evolución. Estamos en este mundo para llevar a cabo un crecimiento, ¿no? Personal y eso es continuo durante toda nuestra vida. Para explicar, a eso se refiere la homeodinámica. Y para explicar cómo se lleva a cabo este proceso continuo de crecimiento personal, pues ella nos da tres conceptos claves que de hecho son palabras que ella inventó, por ejemplo, este concepto de helicidad y esta palabra de homeodinámica, ella las inventó. Bueno, la helicidad se refiere a que la vida humana y nuestro crecimiento personal no es lineal, no es una experiencia plana, lineal, sino que es muy compleja y puede tener muchas hélices, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? No existe un crecimiento lineal, sin embargo, siempre estamos en evolución continua, por eso hace referencia a una hélice o a una espiral, porque aunque no sea un crecimiento lineal, siempre estamos avanzando. Luego tenemos la resonancia, que pues hace referencia igual a la complejidad de la experiencia humana, pero también a los distintos ciclos de la vida. Tenemos ciclos donde todo es muy positivo y tenemos ciclos donde no lo es, pero para Rogers
Todos estos ciclos positivos, negativos, abonan a nuestra evolución y crecimiento personal y espiritual. Y luego tenemos al concepto de integración o integralidad, que habla de cómo los seres humanos estamos profundamente relacionados e influidos por nuestro entorno. Y por entorno entendemos no solamente pues nuestra cultura, las personas que nos rodean, etcétera, sino a las creencias, a, al, al, a todo el momento histórico, espiritual que está alrededor de nosotros y que en gran medida va a influenciar nuestro crecimiento personal. Bueno, este modelo es popular, pero al mismo tiempo es un poco incomprendido porque como involucra muchos conceptos de diferentes áreas de la ciencia, incluso espirituales, pues como que nos cuesta un poco integrar toda esta información y eso es bastante comprensible. Em, pues yo aquí realizo un pequeño diagrama sobre todos estos conceptos que la verdad es que no sé si quede claro de esta manera, pero a pesar de que yo pienso que este modelo es un poco más filosófico que aplicativo, voy a hacer el esfuerzo. Ahorita vamos a repasar un ejercicio para ver cómo podemos aplicar este modelo en nuestra práctica cotidiana de enfermería. Bueno, para aplicar este modelo es necesario valorar, primero que nada, la interacción del campo humano con la interacción del entorno. Segundo, las características del patrón, tanto del patrón del campo humano como del patrón del campo de energía del entorno. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que también si quisiéramos nosotros diseñar o construir un instrumento de valoración relacionado con este modelo, esas serían las cosas que habría que incluir. Entonces, pues tenemos este ejemplo en el que Luis es un paciente de 57 años de edad que tiene un tabaquismo ya de larga evolución y que actualmente está presentando enfisema pulmonar, por lo que su médico le indica, obviamente, pues dejar de fumar. Y para lograrlo, Luis acude con la enfermera de su consultorio y ella pues realiza una valoración. Bueno, pues Luis presenta una tos crónica que es más productiva en las mañanas y la enfermera también le pregunta cómo se ha sentido con su enfermedad, cuáles son sus metas en relación al tabaquismo, a lo que Luis le responde que ha intentado dejar de fumar, pero nunca ha podido porque además su esposa también fuma en casa. Ojo aquí con las características del entorno. Entonces, pues tenemos a un paciente, Luis, que reconoce que fuma por ansiedad y ha intentado hacer ejercicio, pero se agota. La enfermera también obtiene el dato de que su alimentación es poco balanceada, que trabaja muchas horas al día, que come lo que está cerca de su oficina y que además sus compañeros de trabajo también fuman. Entonces, pues Luis refiere que todas las veces que ha fracasado ha sido porque pues no hay apoyo en el exterior y no encuentra la manera de controlar su ansiedad. Entonces, bueno, pues aquí habría que preguntarnos primero que nada cuáles son estas características del patrón del campo humano, cuáles son del entorno y cómo interacciona el campo humano con el campo del entorno en el caso de Luis. Y a partir de esta información y aplicando la teoría de Martha Rogers, pues qué es lo que debe hacer la enfermera para favorecer esta interacción armoniosa entre el campo humano con el campo del entorno. Entonces, una vez que ya tenemos claro cuáles son las características del patrón del campo humano y del campo del entorno, que en este caso pues ya sabemos que Luis es una persona con un problema de ansiedad, que trabaja demasiadas horas al día, que no tiene apoyo familiar ni apoyo en el trabajo para dejar de fumar, porque pues el entorno que tiene favorece mucho el tabaquismo. Pues ya podemos empezar a aplicar nuestros principios de la homeodinámica. Entonces, en cuanto a la helicidad, la enfermera realiza una intervención educativa sobre el tabaquismo y el enfisema pulmonar
para cambiar la percepción de Luis sobre el hábito de fumar. Quizá Luis siga fumando, pero poco a poco puede ir integrando esta información y ser más consciente del daño que se está generando a sí mismo. Por otro lado, la resonancia, hay días que Luis se encuentra más motivado para dejar de fumar, pero hay otros que son todo lo contrario. Entonces, con ayuda de la enfermera se establece un plan con metas pequeñas para mantener esta motivación. Y por último, en cuanto a la integración, pues tenemos que esta enfermera, pues al tratar a Luis, se da cuenta de que pues esto de observar y entender el comportamiento de Luis, los miedos, las motivaciones de Luis para dejar de fumar, pues le puede ayudar a ella a mejorar su consejería con otros pacientes que están en una situación similar. Entonces, tanto Luis se lleva algo de la enfermera como la enfermera lleva un aprendizaje después eh, de tratar a Luis. Y pues a mí sí me gustaría, para finalizar, puntualizar que esta es una teoría que se publicó en el año de 1970. Estamos hablando de hace 50 años y justamente en la actualidad cobra una vigencia muy relevante porque pues tenemos nuevos descubrimientos de la física cuántica que ya trasciende a la biología cuántica y pues hace referencia precisamente a esto, ¿no? A que somos el ser humano es un ser integrado. Y todo este descubrimiento de la ciencia actual, pues era algo que ya Martha Rogers teorizaba hace 50 años, en 1970, con este modelo de los seres humanos unitarios. Y yo creo que es importante reconocer que fue una gran teórica, que fue una gran visionaria y que también ha sido muy incomprendida y ha sido subestimada en sus aportes a la ciencia de enfermería. Por eso creo que es muy importante recuperarla y comprenderla con los nuevos avances, ¿no?, que tenemos de la ciencia y sobre todo seguir desarrollándola, seguir desarrollando esta teoría y haciéndola parte de nuestras actividades cotidianas, porque nos da esta perspectiva holística del ser humano profundamente espiritual y que está tan relacionada con los conocimientos actuales de la física cuántica que pues tenemos que hablar más de esto. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Déjame un comentario y nos vemos en el próximo video.